Segona jornada de la Fira del Moble i avui els mostrem el seu vessant més ecològic. El Palau de Colomina exposa Creix i deixa créixer, una mostra que promou el desenvolupament sostenible a través d'una original aposta: decorar la nostra casa amb mobles de cartó. La industria del mueble también aporta ideas que respetan el medio ambiente. Decorar nuestra casa con muebles de cartón es posible. La propuesta permite ahorrar recursos porque el 85% de la materia prima empleada en fabricar estas piezas procede del reciclaje. Tenemos entre manos un material muy económico, con un proceso de producción muy económico, con unas propiedades estructurales muy resistentes que cumple la función de cualquier mueble que podamos construir y al mismo tiempo es muy ligero, es plegable, es transportable. Es decir, un material que simplifica las mudanzas, que hace más fácil cambiar de piso. Y aunque no lo parezca, sus creadores aseguran que se trata de muebles muy resistentes. De hecho, el taburete que tenemos expuesto en un test de compresión resiste unos 1000 kilos. La cheslón resiste muchísimos miles de kilos por el tipo de estructura que lleva, por cómo está dispuesto el cartón. Las estanterías son perfectamente capaces de ir cargadas de muchísimos libros. La última ventaja es el precio. Una mesa debería costarnos 30 € y una de estas sillas no debería superar los 15.